un nombre para esto. ¿Qué más? ¿De qué más tienen temor? Yo, la verdad, tengo muchísimo temor de los tiburones. Y tengo temor y me pongo a temblar. ¿Qué más? ¿De qué más tienen temor? ¿De Dios? Gloria a Dios. ¿De qué más? ¿No tienen ningún temor? ¿El Señor ya se los quitó todos? Pues vamos a platicar precisamente acerca de eso. ¿Qué es el temor que el Señor quiere que nosotros tengamos? ¿Y qué debe de llevarnos este temor a hacer? Y el Señor lo que quiere hacer en este congreso es corregir nuestro pensamiento acerca del temor y enseñarnos cómo es a su manera. Y como les comenté, este tema puede ser un poco confuso, porque si empezamos a leer la Biblia y hojeamos mucho, vamos a encontrar, y esta estadística lo encontré en varios lugares, aunque no la conté, dicen que la palabra no temes aparece 365 veces en tu Biblia. Entonces empiezas a leer y empiezas a estudiar y dices, chispa, si el Señor me está diciendo no temes, pero me está poniendo que tengo que tener temor, pero nos ponemos a confundir. Y en muchas religiones del mundo también, ¿qué nos enseñan de Dios? Que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es amoroso, que Dios es generoso, que qué padrísimo y bonito y genial es Dios. Y todo eso es completamente cierto. Pero eso es lo único que nos pintan de Dios. No nos enseñan nada más de Él. Entonces muchos de nosotros escuchamos temor de Dios y nos confundimos porque decimos, ¿cómo puedo yo tener temor de alguien que es pura bondad, pura generosidad, pura fortaleza, puro poder, pura victoria? ¿Cómo puedo yo temer eso? Y eso precisamente es el pensamiento que nosotros tenemos que corregir. Las personas o las religiones que enseñan únicamente eso, no están enseñándonos una otra parte bien grandísima de la Biblia. Nos enseñan las cosas que se sienten padres, nos enseñan las cosas que nos atraen, nos enseñan las cosas que nos animan y nos motivan para seguir viniendo a la iglesia, pero hay muchas cosas que no nos están enseñando y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Cuando únicamente ves todas esas cosas puras y buenas del Señor, reconocer eso no necesariamente nos va a llevar a tener una vida en que el Señor nos da la vida eterna. No necesariamente enseñar todo eso y omitir lo demás no es lo que nos salva, no es lo que nos lleva a estar en la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer qué es el temor de Dios, qué puedo hacer yo acerca del temor de Dios, qué impacto debe de tener el temor de Dios en mi vida. Y realmente todas esas cosas padrísimas del Señor son ciertos y son verdaderos y tenemos que conocerlos. Y hasta el miércoles tuvimos una prédica muy poderosa de parte de nuestro apóstol que se llamaba Engrandecer al Señor y nos enseñaba lo que dice el Salmo 103, que dice así uno y otro de las características buenísimas del Señor. Y cuando lo leímos, que va así, dice que perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas nuestras dolencias, que rescata nuestra vida del hoyo, que nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, que nos rejuvenece como la águila. ¿Quién va a tener temor de todo esto? ¿No? Si pensamos en lo que sabemos del mundo que es temor y tratamos de pensar únicamente a esta imagen del Señor, pues nos vamos a quedar corto. Entonces, hoy con este tema, mi tema es, ¿qué es el temor? Porque tenemos que entender bien
qué es el temor y cómo nos debe de impactar en nuestra vida para poder entender por qué el Señor nos dice también que tenemos que temerle. Entonces, lo que el Señor nos quiere que entendamos hoy es que como sus siervos, y Él lo ha puesto en varios corazones, como sus siervos nos hace mucha falta el temor. Nosotros, como las religiones nos han enseñado en otros lugares, pues también tenemos únicamente este lado bueno del Señor, y el Señor nos está diciendo que nos falta también el temor, que sí hay que reconocer, sí hay que engrandecer, pero hay este clave que nos va a llevar a muchísimo más cosas para el Señor y nos va a llevar a ser muchísimos mejores siervos, que es el temor. Entonces tenemos que entender muy bien qué es el temor de Dios y cómo tenerlo, porque así nos podemos perfeccionar y así podemos crecer en su obra y así podemos ser útiles para Él y así podemos hacer su voluntad y cumplir su propósito para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar leyendo precisamente que la Biblia no únicamente dice no temes, no temes, no temes. Y generalmente cuando dice no temes, nos dice no temes porque yo estoy contigo y yo soy poderoso para levantarle. Pero también nos dice la palabra, sí debes de temer y debes de tener temor de Dios. Y vamos a leerlo en dos lugares diferentes rapidito, que el primero es Génesis 20:11. Y el Señor está diciendo, aquí el Señor nos está diciendo, ten temor de Dios. Está reconociendo que en el pueblo no hay temor de Dios. Y eso podemos tomarlo también para nosotros. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos está poniendo aquí la importancia de tener temor de Dios. Está diciendo, aquí no hay, en otro lugar no hay, y nos ha puesto a varios de nosotros también que hace falta en nuestros corazones este temor. Y vemos a través de yo siempre sonrío cuando escucho a las personas tratando de entender el Antiguo Testamento, porque tiene muchísimas riquezas, pero si hay una parte del Antiguo Testamento que es un poco confuso, generalmente la historia va así. Hay un pueblo, el pueblo sirve al Señor, el pueblo pierde el temor del Señor, empiezan a ir a dioses ajenos, empiezan a tener mucha derrota, se dan cuenta del problema, empiezan a tener temor de Dios y Dios les levanta otra vez, les perdona y les da la victoria. Esta historia principalmente en Samuel, Reyes, Crónicas, se repite una y otra vez, pero nos da cuenta y nos enseña que cuando hay una falta de temor, hay una gran consecuencia para las personas. Los pueblos que no temían al Señor, las pueblos son los mismos pueblos que empezaban a buscar dioses ajenos, son los mismos pueblos que empezaban a experimentar mucha derrota en las batallas y son los mismos pueblos que empezaron a ser destruidos. Y vamos a leer muy rápido la historia de uno para que se den cuenta de qué tan grave es el no temer al Señor. Y vamos a leerlo en Segunda de Reyes, segundo porque es un libro, Segundo de Reyes 17. Y vamos a leer, pueden leer en sus casas todo el 17. Se llama La caída de Samaria y cautiverio de Israel.
pero quiero resaltar algunos versículos nada más. Como les dije, así comienza la historia. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaban tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asirio, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asirio lo detuvo y le imprisionó en la casa del cárcel. El rey de Asirio invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medios. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, y los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No temieron a Dios, pecaron contra su Dios y temieron a otros. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Voy a brincar hasta el 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. En el 16 empieza: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Y sigue después en el 18: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces aquí vemos un pueblo que no tiene absolutamente nada de temor de Dios. Es un pueblo que peca, es un pueblo que hace secretamente cosas no rectas contra Jehová, es un pueblo que tiene ídolos, es un pueblo que el Señor les dice: oye, eso no está bien, si lo siguen haciendo van a tener una consecuencia. Y lo siguen haciendo, y llega la consecuencia al pueblo. Y leer esta historia nos enseña con un ejemplo muy claro qué pasa cuando no hay temor. Pues nosotros tenemos aquí, dice en el 23: Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él ya había dicho. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Eso me recuerda un poco esta idea: ¿qué pasa cuando no hay temor? ¿Cuántos aquí tienen hijos?
¿No les ha pasado a veces que sus hijos empiezan a hacer algo y tú dices, eso no está bien? Y ellos, y das la vuelta y siguen haciendo precisamente lo mismo y dices, va a pasar tal cosa. Y das la vuelta otra vez y se caen, rompen lo que estaban jugando, o a lo mejor no pasa nada, pero tú les pones la consecuencia que les dijiste. Cuando pasa así, es porque no hay temor. Y cuando no tenemos temor, nos llega una consecuencia muy grande. Entonces, tenemos que entender nosotros que el Señor quiere que nosotros tengamos temor. Y lo quiere porque nos conviene a nosotros. Y quiere que nosotros tengamos temor porque nos ayuda a obtener todos los beneficios y las bendiciones que Él quiere para nuestra vida, que no podemos obtener si no tenemos este temor de Él. Y tenemos que entender cómo es el temor que el Señor quiere que tengamos, porque ya al principio empezamos a platicar de qué cosas temes: de los tiburones, las alturas. Este no es el tipo de temor que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este tipo de temor es un poco diferente, lo vamos a platicar ahora rato. Y para entender este tipo de temor que el Señor quiere que nosotros hagamos, vamos a leer un poco la historia de los discípulos de Jesús en Lucas 8, empezando con el 22, del 22 al 25, donde dice que Jesús calma la tempestad y nos enseña un poco. Bueno, este temor no es como para, ay, tengo miedo. Este temor es un temor diferente. Y precisamente lo que el Señor quiere que nosotros entendemos hoy es, bueno, si no es el, ay, tengo miedo, ¿cómo es? Y empieza así. Se llama Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Cómo se sintieron los apóstoles? Miedo, temor. Eso tampoco es el temor que quiere el Señor que tengamos. Ojo. Y vinieron y él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Tenían muchísimo miedo, muchísimo temor. Pero este temor no les llevó a absolutamente nada. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces aquí vemos en los apóstoles dos tipos de temor y vamos a analizar un poco a cada uno. Empezaban los apóstoles, aquí en el agua estaban yendo bien chévere, estamos con el Señor Jesús, estamos pasando al otro lado, estamos haciendo nuestra obra, estamos muy contentos porque lo estamos sirviendo. La tempestad. ¿Cómo reaccionaban? Gritaban, lloraban, se pusieron asustados, perdieron su fe y dijeron, los apóstoles bien fuertes, sí, todo lo puedo, de repente, ¡ah, me voy a morir aquí! Tuvieron mucho miedo, mucho miedo. ¿Este temor les ayudó? En nada. Si siguieron así, con miedo, y no estuviera el Señor Jesús para sacarlos, ¿qué habría pasado? Tengo mucho miedo, agarra este, está lloviendo muy fuerte, No iban a poder hacer nada, no iban a negar absolutamente nada. Pero al final vemos otro tipo de temor. Al final su temor no era lo mismo. Lo que dijeron al final no era, ¿quién es este? Hay unos vientos, lo obedecen. No era la manera en que ellos decían. Dice que estaban atemorizados. Pero eso no era el mismo temor que habían sentido antes. Ellos dijeron, ¿quién es este
se maravillaban. Aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen. Su reacción era diferente, pero era uno del tipo de temor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Temor puede tener, muchas gracias. Temor puede tener varias definiciones. Temor puede ser, y muchas personas lo toman simplemente para decir reverencia. Tengo reverencia de Dios. Y eso es, el Señor está allá, lo admiro mucho, lo agradezco mucho y lo aprecio mucho. Este tipo de temor sí debemos de tener al Señor. Pero más que eso, yo creo que el temor que aquí sintieron los apóstoles fue un poco diferente. El temor que tuvieron esos apóstoles en este momento, sí lo admiraban, dijeron, pero admirar es, wow. Pero ellos yo creo que sintieron un poco más. Ellos tuvieron un respeto extremo para Jesús en este momento. ¿Por qué? Porque sabían precisamente lo que el Señor Jesús pudo hacer. Habían visto el poder con el cual se levantó el Señor Jesús, reprendió al viento y a las olas, y en este instante se acabó la tormenta. Entonces, en que antes los apóstoles, estoy segura que los apóstoles antes tenían reverencia del Señor Jesús, pero en este momento que ellos observaron y tuvieron el testimonio directo de ver que este Señor Jesús se despertó, aguas, mal, cámense, ya, se acabó eso, están molestando a mis apóstoles, ya, así, tal cual. No dice que tardó 1 hora, no dice que tuvo que luchar y tocar el agua y orar y que ayunó por días para hacerlo, no. En este instante despertó, reprendió, ¡hey, cálmense, ya! Top, ya estuvo. Así es el poder de Dios, y los apóstoles pudieron en este momento experimentarlo. Entonces, ¿qué sintieron? Estuvieron atemorizados, porque se dieron cuenta, si el Señor Jesús se levanta contra algo tan poderoso como el mar, y en este momento dice, hey, calma, ¡tup! Y se acabó. Imagínate el poder que tiene Él, imagínate cómo puede obrar en mi vida, imagínate cómo Él puede impactar a todos los que están alrededor, imagínate cómo va a hacer una diferencia en la historia este hombre. Ese es temor para el Señor, es ver su poder, darse cuenta de todo lo que puede hacer y tener este respeto extremo para Él. Y es porque lo conoces. Es porque reconoces su poder, reconoces su fortaleza, reconoces todo lo que Él puede hacer. Aquí hay una clave. Los apóstoles en este momento yo creo que pasaron, si los apóstoles hubieran visto al Señor Jesús hacer algo así parecido antes, pues el impacto a lo mejor hubiera sido un poco menos. Pero eso yo creo que llevó a los apóstoles a un nivel de temor un poco más grande que antes, porque habían visto muchas obras, habían visto muchas sanidades, habían visto cómo el Señor Jesús tocaba los corazones y las vidas de las personas. Pero contra algo como el mar, que es tremendo, y estaban en medio de esta situación, vieron un nuevo poder del Señor, y este les llevó a tener un temor más tremendo del Señor. Entonces, ¿por qué tuvieron tanto temor? ¿Por qué estuvieron atemorizados? Porque conocían al Señor, porque habían visto un aspecto del Señor que no habían visto antes. Y te aseguro que de este día en adelante, ellos se acordaban siempre, mira, pero al Señor Jesús no cruzas con Él, porque cuando había una tormenta que trató de hundir nuestro barco y derrotarnos, el Señor lo calmó inmediatamente. Entonces, si tú tratas de discutir con Él, no vas a ganar, Ellos ya entendieron quién era el Señor Jesús, quién era Dios, quién era el que estaba obrando a su lado. Y por conocer completamente quién era, tuvieron temor. Entonces, eso nos lleva
a un punto súper importante. Para tener temor del Señor, necesitamos conocerle por completo. Y vamos a leer entonces Salmos 115, 13. Lo leí mal. Dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a grandes y a pequeños. Entonces, podemos ver que cuando tú tienes este temor de Jehová, pues vienen grandes cosas a su vida. Y lo mismo pudieron experimentar los apóstoles, que ya después, con este temor ya puesto, pues llegaron muchas cosas a su vida. Y nosotros también tenemos que procurar tener este temor en nuestras vidas, porque a través del temor llegan muchas cosas a nuestra vida. No quiero yo hundir mucho en este tema porque lo vamos a estar escuchando con mucho poder en los siguientes, hoy y mañana. Pero es importante saber que el temor, como les dije, tiene un propósito. El Señor no nos dice, témeme, porque Él quiere sentirse poderoso. El Señor dice, ten temor de mí, porque sabe que nos va a llevar a nosotros a grandes bendiciones, y eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. No es como nuestros jefes que dice, tienes que temerme y obedecerle. ¿Por qué? Porque yo lo dije, porque me hace sentir poderoso. No, el Señor no quiere que nosotros lo tememos porque quiere Él sentirse mejor que nosotros, poderoso, nada que ver. Él quiere que nosotros lo tememos porque trae un beneficio a nuestras vidas. Entonces, otro ejemplo de esta idea de que para temer tienes que conocer, realmente es un ejemplo muy del mundo. Los surfistas, ¿temen al mar o no? Los que van a surfear. Sí, se llaman surfistas, ¿no? Sí existe la palabra, ok. ¿Temen al mar? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Acuérdense, temer es entender el poder de algo, conocer el poder. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, los surfistas tienen que tener temor al mar. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieran, se meterían en toda condición, se meterían cuando las olas estuvieron bien grandes. Ellos temen al mar, reconocen su poder y por eso prestan tanta atención a cómo están las condiciones, cómo está la temperatura, de dónde viene el viento. Tienen mucho cuidado antes de salir en el mar. Este mismo ejemplo nos puede llevar a nosotros, si tengo yo temor a Jehová, pues también yo reconozco todo su poder. Necesito yo saber entonces cómo estoy actuando, cómo están las condiciones, en qué lugar estoy, para saber si lo que estamos haciendo nos puede meter en peligro o no. De la misma forma, si yo voy a ir a surfear, checo todas mis condiciones primero, y si está seguro y está bien y conociendo el poder del mar, sé que no me va a meter en una situación demasiado peligrosa, va. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros en nuestras vidas también. El temor de Jehová es eso. Checar todas las condiciones en lo que estamos actuando, en la manera en que estamos hablando, en el lugar donde estamos yendo, para decir, mira, sé que Jehová está obrando y sé que Jehová tiene mucho poder. Esas condiciones me van a dejar a salvo. Esas condiciones son buenas para mí o no, conociendo el poder del Señor. Y pensando en eso, tenemos que ver también que el Señor, para realmente conocer el poder de Dios, los apóstoles vieron todo su poder obrando contra el mar. Pero nos dice también el Señor algunas cosas en su palabra que a lo mejor nos incomodan un poco, pero son absolutamente necesarios que nosotros sepamos para que conozcamos quién es Dios realmente. Dios es Dios poderoso, que sacia de bien nuestras bocas, que perdona nuestros pecados,
que sana nuestras dolencias, sí. Pero tenemos que conocer también algunos otros aspectos del Señor. Y vamos a leer, aunque no sea incómodo, vamos a leer Mateo 10, 28. Y dice así: no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. O sea, no tengan miedo, no tengan temor de los hombres. Los hombres no son nada en comparación. Ellos pueden matar tu cuerpo, sí, pero no pueden tocar tu alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros leemos eso y duele un poquito, porque cuando pensamos en Dios, ¿qué pensamos? Pensamos en Dios que nos ama muchísimo, que nos cuida muchísimo, que siempre está poniendo delante de nosotros todo lo que necesitamos para tener una vida alegre y contenta, que nos da bendiciones, que es generoso con nosotros, que cumple nuestros anhelos. Es lo que nos gusta escuchar del Señor, ¿no? Pero eso dice algo muy importante. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nunca cuando pensamos en el Señor nos gusta pensar en eso. Nosotros no queremos saber. Bueno, nosotros todos sabemos completamente que el Señor puede destruir nuestra alma. Pero no queremos pensar en eso. Pero es cierto, y tenemos que tenerlo muy presente, porque tal como los apóstoles vieron el Señor actuando en el océano, nosotros tenemos que saber que el Señor puede actuar de la misma forma en nuestra vida. Él puede destruirnos, Él puede mandarnos al infierno, Él puede mandar a quien quiera a tener su alma y su cuerpo destruidos. Y eso, la verdad, sí nos hace sentir incómodos, porque hemos estado aprendiendo mucho de todo lo padrísimo que es Dios. Pero Dios, es todopoderoso. Entonces, sí tenemos que tenerle a Él este respeto extremo. O sea, sí tenemos que tener un poco de si Él te dice, ok. Si Él te manda, ok. Si Él te pide, ¿cuánto? Porque dice aquí que puede destruir el alma y el cuerpo, y eso es lo que más tememos todos, ¿no? Entonces, también dice, hay un versículo que nosotros citamos mucho, y generalmente lo citamos en una connotación muy positiva para nosotros, pero lo quiero leer hoy un poco diferente a lo que normalmente lo leemos, y es en 2 de Crónicas 19:7. Dice así: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Nosotros normalmente decimos, sí, no hay acepción de personas, qué padre, todos pueden venir a la iglesia y todos pueden gozar de los beneficios del Señor, y sí, es completamente cierto. Pero cuando leemos este versículo y lo pensamos en el contexto de temor de Dios, el temor de Jehová, dice, es importante leerlo completo y saber de qué está hablando. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, ten este temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, ten cuidado de lo que estás haciendo, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Eso es excelente, pero la justicia es dar a cada quien lo que merece. Y si dice que con Jehová tu Dios no hay injusticia, entonces cada quien recibe lo que merece, y eso está perfecto cuando estás haciendo las cosas correctamente. Pero si estás haciendo las cosas no correctamente, la justicia te va a dar lo que mereces y lo que necesitas. Entonces, ten temor de Jehová, ten cuidado con lo que estás haciendo.
porque no hay acepción de personas. Para todos es la misma justicia. Para todos es el mismo Dios que está actuando en las personas. Y no hay admisión de cohecho. Si tú participaste en el hecho y se va a hacer la justicia para ti. Entonces, esta parte, no hay acepción de personas. Lo decimos muchas veces muy contentos y sí debemos de gozarnos. Pero también aplica para nuestras acciones, también aplica para lo que nosotros estamos haciendo, también aplica para cada acción, cada pensamiento, cada cosa que nosotros estamos haciendo. Y cuando lo pensamos así, ¿ya sienten un poco más temor? Yo sí. Cuando lo pensamos así, sí te pega. Si dices, oye, si no estoy haciendo las cosas bien, si piensas 2 veces antes de actuar. Y yo creo que, como les dije, el Señor no quiere que nosotros tengamos temor porque le hace sentir bien que le tengamos miedo. No. Entonces, el Señor me puso que, bueno, a lo mejor el temor se siente un poco diferente para cada quien. Pero lo más importante es, ¿qué te provoca ese sentimiento de temor? ¿Qué te provoca el temor que le tienes a Dios? Y lo estaba pensando en mi propia vida. Yo platicaba el otro día con Anabel. No me acuerdo exactamente cómo comenzó, pero me dijo algo como, mamá, pero no veo a Dios. Y yo sé que Dios está con nosotros. Y le di un ejemplo así muy, muy sencillo. Dije, yo sé que Dios existe porque me dio a mi hija y a mi otra hija, me dio a ustedes para que yo los gozara. Y la cara de Anabel cambió a pánico. Y me dijo, mamá, pero yo no quiero ir con Dios. Yo quiero quedarme contigo. Y le dije, ay, mi amor, pero ella todavía no conoce. Ella todavía no conoce al Señor. Entonces, su primera reacción fue uno completamente de temor. Pero eso no es el tipo de temor que el Señor quiere. Este temor le provocó no querer acercarse a Él. Muchas veces por temor nosotros evitamos las situaciones. Muchas veces por temor nosotros nos quedamos limitados. Cuando Beto me pidió ser su novia, hace unos 8 años y medio ya, yo sentí mucho temor y le dije, la primera noche me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y dije, no sé, déjame lo pienso, porque sentí temor y me sentí muy limitada y dije, yo no me da, tendría que mudarme a México para empezar. Ya estoy aquí en México, pero tendría que quedarme y tendría que comprometerme realmente contigo. Me paralicé. Después ya cambié de opinión y fue una cosa maravillosa, pero ¿qué tal si por mi temor hubiera ido yo corriendo y dicho, no, pues yo regreso a mi país cuando yo tenía pensado? Por temor, no por no querer estar con él. Yo sabía que él era un hombre maravilloso. Pero a veces el temor nos lleva a escondernos de esas situaciones y eso no es el temor que quiere el Señor. El Señor no quiere que el temor nos provoca el alejarnos. Yo también, a lo mejor por eso el Señor me puso ese tema. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué y vine, y muchos lo saben, yo vine 1 año y medio entero sin recibir al Señor y cada domingo me decían, Jess, pasa adelante. ¿No quieres recibir al Señor? Y cada domingo yo dije no. Y yo no dije no porque sabía porque no quería estar con Dios. Yo dije no porque al principio sí, pero después yo decía no. Unos buenos 6 meses decía no porque tenía temor. Yo sabía, si digo que sí, eso es un compromiso. Eso es dedicar mi vida a Dios, eso es un cambio de vida, eso es confrontar a mis papás que tienen otros pensamientos. Entonces no, mi temor me llevó a alejarme. Después cambié de opinión, el Señor ha estado obrando en mí, pero verán que el temor nos puede limitar, el temor nos aleja del Señor y no es lo que quiere el Señor. ¿A qué debe de llevarnos el temor que quiere el Señor? Debe de llevarnos a obedecerle. Debe de llevarnos a buscar más de Él. Debe de llevarnos
a predicar su palabra, porque sabemos que eso es su propósito para nuestras vidas, debe de llevarnos a tener fe, tal como los apóstoles, después de ver a lo que pudo hacer el Señor. Te aseguro que la siguiente vez que estaban en medio del mar, ya no sintieron miedo. Sabían quién estaba de su lado. ¿A qué más nos debe de llevar este temor? Debe de llevarnos a ayudarnos uno al otro, porque sabemos que el Señor está en cada lado y el Señor está en cada persona, y que servir a estas personas es servirle a esta persona que temamos, a Él. Y también nos debe de llevar a santificarnos, a hacer las cosas que sabemos que le agradan, a limpiarnos, a pedir perdón, a arrepentirnos, porque sabemos que Él está observando, que Él no hace excepción de personas. Sabemos que Él está con nosotros. Y quiero terminar con 2 versículos. El primero, Eclesiastés 12. Donde nos dice la importancia de este temor, de qué tan central es el temor de Dios en nuestra vida. Y es Eclesiastés 12, el 13 y el 14. Y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces no dice que eso es la responsabilidad del hombre, eso es lo que debe de hacer el hombre, eso es el todo del hombre, eso es a lo que debe de dedicar el Señor, debe de dedicar el hombre, a temerle y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces el Señor está buscando este pueblo que le teme, está buscando este pueblo que lo obedece, y está buscando ese pueblo que obra para Él. Y vamos a terminar ahora sí con Proverbios 2:5. Y dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí tenemos invertido lo que yo les dije. Yo le dije que tienes que conocer a Dios y después te lleva a temerle. Pero fíjense que el temor verdadero, aunque conocemos a Dios y por eso le tememos, el temor verdadero que el Señor quiere que tengamos nos lleva a conocerle aún más. Porque cuando nosotros le tememos al Señor en esta condición de un temor reverente, un respeto extremo para el Señor, en esta condición Él se agrada, en esta condición Él se manifiesta a nosotros, y eso nos lleva al conocimiento de Él. Empezamos a conocer aún más de sus bendiciones en nuestra vida, aún más de su obra, y podemos experimentar aún más de lo que Él es en nuestra vida. Y conocerle de esta forma es una de las más grandes bendiciones que podemos tener, y nos lleva a conocerle en la vida eterna también. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntas, porque yo creo que muchos hemos estado equivocados acerca de este tema, y el Señor quiere obrar en cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios, en esta noche, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú has estado hablando a nuestros corazones, Señor. Tú has estado corrigiendo nuestros errores, Señor, en nuestra manera de verte, Señor. Y tú, Señor, estás aclarando nuestras ideas, Señor, acerca del temor. Señor, en este momento te pedimos perdón si hemos tenido un temor equivocado, Señor. Si hemos tomado a la ligera lo que tú realmente eres. Si no hemos reconocido, Señor, todo lo grande y poderoso que eres, Señor, o no te hemos respetado de la manera correcta, Señor, y estamos delante de ti, Señor,
pidiéndote, Señor, que tú nos sigues enseñando cada día más, Señor, de quién eres, Señor. Sigue, Señor, llevándonos a este conocimiento perfecto de ti, Señor. Y pon, Señor, en cada corazón que está aquí, este temor, Señor, este temor que nos lleva a ser mejores para ti, este temor que nos lleva a obedecerte en cada momento. Ayúdanos a entender, Señor, que este temor es necesario para que nuestras vidas sean agradables para ti, para que nuestras vidas sigan tus pasos, Señor, y para que nuestras vidas no tengan errores, Señor. Gracias, Señor, yo te doy porque tú en cada momento nos guías y nos ayudas, Señor, y sabemos, Señor, que a través de la manifestación de temor, Señor, tú nos vas a levantar aún más, Señor. Tú nos vas a llevar, Señor, a hacer tu obra. Tú nos vas a llevar, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Y las demás personas, Señor, van a conocer el temor a través de nuestras vidas y nuestras acciones. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres grande. Reconocemos cada obra poderosa que tú has hecho en nosotros. Reconocemos, Señor, que solo tú, Señor, eres el que gana siempre la victoria. Tú eres el que puede calmar, Señor, la tempestad, Señor. Señor, reconociendo eso, nos damos cuenta que en comparación, Señor, nosotros somos pequeños, te necesitamos, Señor, y queremos seguir en ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por este amor y gracias por enseñarnos, Señor, acerca del temor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo, Señor. Quiero adorarte más